todas las voces siempre en Red Más Noticias. Ya escuchábamos al senador Juan Diego Gómez sobre este proyecto que se va a volver a presentar para regular y dejar de criminalizar la protesta, que se va a articular, nos dice él, con la ley antivandalismo que también va a presentar el gobierno. Sin embargo, hay sectores que están de acuerdo y otros que no. Queremos saludar a Fabio Arias, fiscal nacional de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT. Señor Arias, gracias por atendernos. Feliz semana. Sí, señor Bedoya, buenos días. Muy amable por la invitación. Bueno, ¿cuál es su comentario? ¿Qué opinión? Claro que sí, gracias por atendernos. ¿Cuál es su comentario, su opinión sobre este proyecto? Se volvió a presentar entonces el 20 de julio para regular la protesta que se va a juntar con el de la ley antivandalismo que fue anunciada la semana pasada por el presidente Iván Duque. ¿Ustedes cómo toman estas iniciativas? Bueno, es muy desafortunado que frente a los temas que hemos vivido en este paro nacional iniciado el 28 de abril y que ya tiene una serie de víctimas muy delicadas, la mayor cifra en protestas sociales que hay, que se conocen por lo menos en América Latina para no hablar de otros países, 82 manifestantes asesinados fundamentalmente por la brutalidad policial, como se ha podido venir certificando por varias organizaciones no gubernamentales, entre otras la del señor Vivanco de Human Rights. De tal manera que hoy lo que se necesita el país no es mirar exactamente cómo siguen judicializando y criminalizando la protesta social, que es lo que pretende el proyecto del nuevo presidente del Senado, el señor Juan Diego Gómez, sino adicionalmente el que ha anunciado el gobierno nacional por parte del presidente Duque, de una ley antivandalismo o antidisturbios, como prefieran llamarla. Todo es para criminalizar la protesta social. Nosotros de antemano pues hemos dicho y sostuvimos una larga discusión y controversia con el gobierno en el Comité Nacional de Paro, en la negociación que hubo y que presidió el señor Miguel Ceballos, el alto comisionado de la paz, hasta el 25 de mayo. Hicimos un preacuerdo sobre el tema de las garantías a la protesta social, que el gobierno después, por orden exactamente del señor Álvaro Uribe Vélez desde el Ubérrimo, se negó a firmar y por tal motivo se perdió esa posibilidad de avanzar en la negociación con el gobierno. Ahí se establecía que lo que se necesitaba era regular verdaderamente y hacer una reforma estructural a la policía, quien eran los mayores determinadores en este tema de la brutalidad policial en este periodo. Entonces no se requiere regular la protesta social porque esa ya definitivamente es un derecho fundamental que está tanto nacional como internacionalmente determinada. Recuerden que hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema del paro del 21 de noviembre del 2019, promovido por el tema exactamente del asesinato de Dylan Cruz. Pues bueno, ahí se establecieron de que el gobierno tenía que cumplir una serie de estándares nacionales e internacionales al respecto, y no lo ha hecho. Y claro, ahora nos viene exactamente gravosa la situación. Nosotros estamos rechazando eso y vamos a llevar al Congreso, por vía contraria a lo que está haciendo el gobierno y el senador Gómez, vamos a llevar un proyecto de ley sobre la cambio estructural a la policía, porque evidentemente no podemos seguir asistiendo a este tema de la brutalidad policial. Claro, ya vamos a hablar de ese tema, señor Arias, pero usted no reconoce en medio de estas propuestas que se van a presentar que podrían ayudar a que las personas que se manifiestan en paz lo puedan hacer, pero el que cometa actos violentos pues se detecte y se pueda detener pues unas manifestaciones que dieron lastimosamente con estas cifras que usted nos acaba de dar? Señor Bedoya, lo primero que hay que decir es que nosotros siempre hemos convocado a la protesta pacífica, ¿sí? Evidentemente hay una serie de manifestaciones violentas dentro de la manifestación. El primero que ejerce la violencia, desafortunadamente, es el Estado, con las órdenes que le da al ejército de la policía para intervenir las manifestaciones, aduciendo exactamente de que están, entre comillas, bloqueando las vías, cuando eso no es ningún delito y es propio e inherente a las manifestaciones y a la protesta pacífica. Digamos que desde el punto de vista penal, desde el punto de vista disciplinario, si se quiere, hay suficientes normas en Colombia
para referirse a esos, entre comillas, personas que hacen uso del vandalismo en cualquier manifestación, porque eso no es un problema solamente de la manifestación, el vandalismo puede suceder en cualquier otra eventualidad. Entonces nosotros decimos, pues nosotros estamos rechazando también el vandalismo, eso está claro y determinado. No hemos nunca aceptado esas circunstancias en las marchas y seguimos promoviendo la protesta pacífica. Pero hacer Sí. hoy, el tema es el tema del vandalismo y no la brutalidad policial, es simplemente mirar para otro lado cuando la comunidad internacional reiteradamente, tanto la Unión Europea como el mismo gobierno norteamericano, le han dicho al gobierno que tiene que parar esa brutalidad policial. Sí, señor Arias, volviendo a otro tema, el que usted nos hablaba hace algunos minutos, ese preacuerdo, lo que ha dicho el doctor Emilio Archila, que actualmente pues, se desempeñaba como jefe negociador en esta mesa, es que ese preacuerdo es un chiste y que ustedes los dejaron con los crespos hechos a levantarse de la mesa. ¿Usted qué le responde? Hombre, esa es la forma más desafortunada de referirse a algo en el cual él participó. El doctor Archila estuvo desde el primer día en las negociaciones entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro. Desde el 16 de mayo, cuando el gobierno nombró la comisión que iba a atender la negociación con el Comité Nacional de Paro, estuvo el doctor Archila, digamos que era uno de los 6 miembros de la comisión negociadora del gobierno junto al doctor Ceballos, y estuvo hasta el 24 de mayo. Él conoce en detalle eso. Son 39 párrafos relacionados con el preacuerdo. Cada uno de esos párrafos fue consultado por los ministros, tanto Sí. del Interior como de Defensa. Fue consultado por el mismo presidente de la República. El doctor Archila estuvo de acuerdo durante todo el tiempo, y que después nos salga a decir que eso era primero un borrador y que lo dejamos sentado, no es cierto. El que nos dejó a nosotros, así como se hizo con los propios hechos, fue él, porque se negó a firmar el preacuerdo que él ayudó a construir entre el gobierno nacional y el Comité Nacional de Paro. Falta, la verdad, desafortunadamente, del doctor Archila. Finalmente, las propuestas, los proyectos que ustedes van a presentar en la próxima legislatura, si nos puede decir rápidamente en qué consisten exactamente y qué partidos los van a apoyar. Bueno, fundamentalmente es una reestructuración a fondo de la Policía Nacional, ¿sí? El desmonte del ESMAD. Es decir, aquí no pueden ser cuestiones cosméticas como lo pretende el presidente de la República. Eso es en términos de garantías a la protesta pacífica, como nosotros siempre la hemos ejercido. Y se trata es de que el elemento represivo aquí sea contenido, porque es el que verdaderamente ha involucrado la violencia. Por las demás cosas, creo que hay suficiente legislación nacional e internacional sobre el tema de la garantía de la protesta social, y lo que debe hacer el gobierno es garantizarla. Y segundo, vamos a llevar otros proyectos de ley que tienen que ver con los 6 puntos del pliego de emergencia, los temas de salud, renta básica, subsidio a las nóminas para el empleo, matrícula cero, políticas públicas para que no haya violencia ni discriminación por asuntos de género, diversidad sexual o étnica, y obviamente que se derogue el decreto 1174, que es una reforma laboral y pensional regresiva, y se derogue también el decreto 575, que militarizó la protesta social, cosa absolutamente prohibida en la Constitución Nacional. Es Fabio Arias, fiscal de la CUT. Señor Arias, estamos entonces pendientes de estas propuestas que llegan al Congreso. Óigame, rápidamente, ¿va a haber nuevas convocatorias a marchas? Sí, señor, el próximo 20 de julio vamos exactamente a hacer una gran marcha nacional para llevar estos proyectos de ley que el gobierno no quiso negociar con el Comité Nacional de Paro. Entonces vamos a convertirlos, esas peticiones, en proyectos de ley que llevaremos al Congreso de la República ese día 20 de julio. 20 de julio, entonces, convocatoria a marchas. Fabio Arias, gracias por atendernos. Señor Bedoya, muy amable, buen día para todas y todas las personas que nos han escuchado y visto.